Lima Gris TV, un canal diferente. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Empezamos un nuevo programa en Poetizando. Como saben, Poetizando es una trinchera abierta, lúcida, para seguir pensando la literatura. Singularmente nos preocupa la poesía, de repente no solamente por sus palabras bonitas, sino por lo humano y lo trascendente que puede significar el desarrollo de este arte. Hoy día vamos a tener un programa especial, vamos a hablar de poesía peruana y también de poesía polaca, que es un tema que de repente no es muy popular, sin embargo vamos a conocer autores muy interesantes de esa rama. Quiero empezar primero contándoles que últimamente estuve leyendo de madrugada, por las tardes también, la poesía de un poeta que de repente ahora no es muy recordado, sin embargo tiene una obra muy importante. Me refiero a Pablo Guevara. Pablo Guevara es un poeta muy singular en muchos sentidos, ya que él por edad pertenece a la generación del 50. Sin embargo, él empieza a publicar en el 70, 80 y luego ya es parte de las siguientes generaciones. De Guevara hay mucho que decir, especialmente lo que él aporta en sus conversaciones sobre la cultura y su pensamiento que se desarrolla en entrevistas. Acá tengo algunas reflexiones que pude extrapolar para compartirles esta tarde. Por ejemplo, es muy importante lo que señala Guevara cuando habla de lo siguiente, ¿no? Se los voy a leer. Dice, no es por eso, dice Guevara. Sí, ya sé que esa es la parte visible, la punta del iceberg, pero el problema es que la emoción juvenil que te pone en el partidor. Todos pertenecen a diferentes aras y todos cuentan con diferentes camisetas, y cada cual corre por un stud definido, y no quiere que gane el otro stud. Total, todo lo que el otro hace está mal y todo lo que yo hago está bien. O sea, acá Pablo Guevara nos está hablando de las generaciones, ¿no? Como cada generación, por ejemplo, la generación poética del 70, para los que no saben de las generaciones, es una forma clásica de ordenar la poesía en nuestro país, ¿no? Hay generación del 50, está la generación del 60, 70, 80, 90, y luego ya hablamos del 2000 en adelante. Y luego, más adelante, Pablo Guevara dice lo siguiente, ¿no? Dice, es la edad. Más bien, buena parte de las discusiones se deben a que no hay una voluntad en las universidades de entender que la poesía, la novela, la literatura en general, es una forma de las más profundas de entender un país. Ponte a pensar un instante si no hubiera existido como ser humano José María Arguedas. ¿Quién sabría que existe un alma andina? No, yo sé que la gente que vive allá sí lo sabe, pero ¿quién transmitiría a los demás esa alma andina de la forma en que lo transmitió Arguedas? Miren ustedes cómo Pablo Guevara nos dice algo importante, ¿no? Lo importante de la transmisión de la esencia humana que hay en la palabra de un escritor, de un poeta. Ahí el valor, ahí la importancia. Sin los poetas, sin los escritores, nuestra reflexión de repente sería menor, sería de alguna forma más de repente solo de dos colores. La literatura nos permite toda una serie de contrastes. Luego también dice algo muy interesante, ¿no? Le preguntan a Guevara, mencionas los problemas en las universidades. ¿No crees que eso se deba, en el caso de lo peruano, a la falta de una institución literaria? Como institución, la literatura peruana no ha llegado a consolidarse. Esto le pregunta. Miren qué interesante lo que le plantean a Guevara, ¿no? La institución literaria. Yo me pregunto, ¿tenemos en el Perú actualmente, en este 2021 que corre, una institución literaria sólida o todavía los escritores en este país todavía siguen viviendo de una manera precaria? Es interesante también lo que responde Guevara. Dice, ese es un buen punto de vista. Sí, todavía la literatura no está suficientemente institucionalizada. ¿Por qué no lo está? Porque no ha ingresado a las casas. Miren qué interesante, ¿no? Una vez ingresó con populibros, por ahí quedó demostrado que es posible ingresar y si se abarata el libro y se vuelve una costumbre, como en Colombia. Leer no es solo un acto esporádico, sino una institución. Se lee porque es una forma de llegar a ciertas cosas. Se leen aunque sea para conocerse entre ellos. Eso todavía en el Perú no se hace.
Los últimos gobiernos, incluyendo el de Belaúnde, son verdaderamente analfabetos. Miren qué interesante. Esta idea que menciona Guevara de Populibros es un proyecto que tuvo el poeta y novelista Manuel Escorza. Como ustedes saben, Populibros fue una empresa que abarató los libros y los internacionalizó y llegó a muchos lugares el libro, ¿no? Como tal. Entonces, esta idea que plantea Pablo Guevara me parece interesante compartirles esta noche sobre la idea de la institucionalidad, ¿no? ¿Hasta cuándo los escritores vamos a seguir en sus obras? ¿Hasta cuándo los poetas van a seguir en este país viviendo en sus obras? Si tenemos mucha cultura y hay muchas maneras de lograr que se institucionalice, o sea, que sea más público, que tenga más propaganda y que tenga mejores formas de llegar a todos. Luego, algo también que quería rescatar de esta entrevista, y terminamos con Guevara, es este punto, ¿no? Que dice lo siguiente. Guevara dice: el problema es que no se han abierto, mediante la educación, horizontes suficientemente atractivos y democráticos que se deban tener pago salarial, jornal, estipendio, asignatura u óbolo, llámalo como quieras, por estudiar algo que las demás gentes no le presta importancia. En Europa, por ejemplo, los centros de altos estudios superiores vienen aparentemente estudiando las diferentes diferencias entre lexema, morfema y semema. Ah, qué estupidez, yo no como eso, ¿no? Por favor, eso permite justamente que se puedan establecer un montón de otras relaciones. La ignorancia de los gobiernos peruanos sobre la importancia de la cultura radica primeramente en la ignorancia del país en que viven, el desinterés total del país en el que viven, que se refleja en los jóvenes. Al no tener oportunidad de trabajar en el país en el que viven, se van al país en que no viven, donde los van a tratar como peruanos de última categoría. ¿Qué les van a dar plata para que investiguen? Te permitirán vivir bien a nivel de lavaplatos o quizá de médico, pero ¿qué médico? No te van a dar un hospital ni te dejarán subir en el escalafón, hasta un punto. No te ponen al mando. Si eres un gran capo, se quedan con él, no lo regresan al Perú. En cambio, los indios que estudiaron durante los 20 años computación volvieron y están haciendo los programas en la India. Bueno, aquí terminamos con Guevara. Esta parte se las comento brevemente, esta idea de la falta de oportunidad, ¿no? ¿Cuántos talentos, me pregunto, están ahora en este país queriendo de repente hacer novelas, hacer poesía, hacer, revistas y desempeñarse en estos roles, en esos trabajos culturales, pero no tienen esa puerta y esa posibilidad? Bueno, también estuve leyendo las obras de Guevara, esta obra que hace poco conseguí, Tren Bala, de Pablo Guevara, que es una obra póstuma, y también la obra esta de acá, que es una obra dedicada al gran Ezra Pound, que hacia el final, homenaje a Pound 1992-2001. Quiero terminar la parte de Guevara hablando un poco de su poesía. Por ejemplo, en este libro, que es un homenaje a Pound, ustedes saben que Pound es uno de esos poetas capos del siglo pasado, un poeta bastante polémico, que tuvo toda serie de polémicas políticas, pero en el lado artístico creativo era muy desarrollado, hizo toda una obra donde mezclaba las culturas, donde mezclaba los propios idiomas. Hablamos de un autor que conocía seis idiomas y su poesía era una poesía erudita, ¿no? Y lo que hace Pablo Guevara es un homenaje a este autor y para ese homenaje, en este libro, hacia el final, cita al autor, pone partes de las obras de Pound, por ejemplo, este poema que dice: ven y apiadémonos de los que tienen más que nosotros. Ven, amiga, y recuerda que los ricos tienen criados y no amigos. Ven y apiadémonos de solteros y casados. El alba entra en punta de pies como una dorada palofa, y yo estoy próximo a mi deseo, ¿no? Es parte de la poesía de Guevara. La poesía de Guevara, como ayer conversaba con Armando Arteaga, la poesía de Guevara es una poesía que usa el lenguaje oral, conversacional, y es una poesía muy experimental. Yo invito a que busquen más sobre Pablo Guevara y sobre sus ideas, ya que Pablo Guevara es una lumbrera de ideas para pensar culturalmente el país, ¿no? No olvidemos que, así como poeta, Pablo Guevara era guionista, catedrático y también hacía periodismo. Bueno, hoy día les quiero compartir un poco sobre poesía polaca. Vamos a entrar al siguiente tema. Y para ello les voy a compartir una de las poetas polacas que más
vengo leyendo con placer hace años. Es una escritora además que ganó el Nobel. Y ella es la poeta Wisława Szymborska, ¿no? Este nombre extrañísimo, Wisława Szymborska, ¿no? Hablar de la poesía polaca es hablar de diferentes referentes, ¿no? Por ejemplo, el otro Nobel, Sea Mislow, o también Agan Zagaleski, que falleció en 2021. Ambos son poetas que de alguna forma mezclan en su propia poesía la filosofía. No olviden ustedes que luego de la Segunda Guerra Mundial, muchos países, por ejemplo en Alemania, se preguntaron qué poesía escribir después de la guerra, ¿no? Una guerra tan cruenta, tan cruel, que dejó a tanta gente desarraigada de su vida, mató a tanta gente. Frente a esa crueldad humana última, ¿qué se puede escribir, no? Y bueno, esta poeta Szymborska es una consecuencia de esa pregunta, ¿no? ¿Qué poesía se puede hacer luego de estos grandes desmanes humanos? En la poesía de esta autora vamos a encontrar una serie de referentes donde ella va a mezclar una poesía descreída, una poesía lúcida y una poesía hasta filosófica. Los temas de esta poeta no son idílicos, ella no hace una poesía lírica, hace una poesía más pensante, con temas que van del número pi, van desde la guerra, van desde Hitler incluso. Ahora les voy a leer un poema sobre él. Y lo interesante es cómo ella tiene una mirada singular sobre lo contemporáneo. Aquí tengo algunos fragmentos que estaba justamente leyendo sobre ella, de su discurso del Nobel. Está por internet, pueden leerlo, es un discurso muy interesante. Y hay unas partes que justo estaba recopilando para compartirles, donde ella, por ejemplo, dice lo siguiente, ¿no? Para que vean un poco también del pensamiento del poeta, ¿no? que es muy importante también de reflexionarlo. Por ejemplo, ella dice, ¿no? En países más afortunados, donde la dignidad humana no es asaltada tan diligentemente, los poetas anhelan, por supuesto, ser publicados, leídos y comprendidos, pero ellos hacen poco, si es que hacen algo, para situarse sobre la muchedumbre y el quehacer cotidiano. Y sin embargo, no hace mucho, en las primeras décadas de este siglo, los poetas se esforzaron para impactarnos con sus atuendos extravagantes y su comportamiento excéntrico. O sea, que acá nos está hablando de cómo el poeta vive en la sociedad, ¿no? El poeta socialmente, cómo se puede desenvolver, cómo se puede de alguna forma desarrollar en sociedades que vemos que no le dan tanto espacio a los artistas, ¿no? O a la gente que se dedica a estos quehaceres. Y lo que dice ella es que a inicios del siglo, o sea, hablamos del siglo pasado, los escritores eran provocadores, ¿no? Un poeta era una persona que provocaba con su forma de vestir. Pienso, por ejemplo, en Valdelomar, ¿no? Valdelomar, un referente de nuestra literatura, ¿no? Era el dandy y él provocaba. Y esa provocación generaba que más gente lo conociera y supiera de él, ¿no? Sin embargo, algo que dice que es muy interesante, Szymborska dice, pero todo esto era apenas para bien del despliegue público, pues siempre llegó el momento en que los poetas tuvieron que cerrar las puertas, tras de sí, deshacerse de sus manteles, atavíos y otras poéticas parafernalias y comodidades, silenciosa, pacientemente, esperándose a sí mismos ante la hoja de blanco aún blanca, porque esto es finalmente lo que en verdad cuenta. Qué interesante, ¿no? O sea, los poetas podían ser provocativos, o en todo caso provocadores, provocaban escándalos con su forma de ser, de vivir, pero tenían que sentarse solos y frente a un papel en blanco poetizar, ¿no? Hacer el arte, que finalmente es un objeto, el arte, algo que se puede palpar, algo que se puede medir, algo que podemos ver. Y ello es un trabajo, ¿no? Ello es un logos, un ejercicio, un razonamiento, una epifanía, etcétera. Luego también me pareció interesante de su discurso del Nobel lo que dice sobre el poeta y el asombro, ¿no? Los que escriben, los que leen, se dan cuenta que la realidad que vemos no es como la vemos, ¿no? Me refiero a que podemos ver más allá de lo evidente, como se diría de manera clásica o de manera más cotidiana, ¿no? Es decir, se puede ver y se puede observar y se puede contemplar, ¿no? Que son diferentes etapas de la propia observación. Y lo que dice es muy interesante, dice, porque el mundo, lo que podamos pensar de él, cuando aterrorizados por su vastedad y la impotencia,
o envenenados por las indiferencias frente al sufrimiento de la gente y los animales, y quizá el dolor de las plantas, aquello que podamos reflexionar sobre las expansiones de este planeta, penetradas por rayos de estrellas que apenas empezamos a descubrir y quizá hayan muerto, lo muy poco que podemos pensar de este inconmensurable teatro para el cual tenemos tickets reservados, pero boletos cuya vida es irónicamente corta, confinada como está a 2 fechas arbitrarias, ¿no? Sí, cualquier otra cosa que podamos pensar de este mundo es asombrosa, ¿no? Y luego dice, ¿no? Pero asombroso es un epíteto que concilia una trampa lógica. Estamos sorprendidos, después de todo, por cosas que yerran desde algunas normas bien conocidas y universalmente sabidas. Desde una obviedad a la que crecimos acostumbrados, ahora el punto es, no hay tal mundo obvio. Nuestro asombro existe y de nada depende. Resguardados bajo el habla diaria, donde nunca nos detenemos a considerar cada palabra, todos acudimos a frases usadas. Miren ustedes cómo nos habla primero del mundo, ¿no? Vivimos en un mundo, si nos ponemos a pensar la realidad que vivimos, el mundo que vivimos, las galaxias que rodean la Tierra, la realidad como tal es un gran enigma, ¿no? La naturaleza, cómo se genera la vida, cómo se mueve esa fuerza que mueve a la vida. Y luego dice, esta poeta luego dice, pero en el lenguaje poético, donde cada palabra es sopesada, nada es usual o habitual. Ni una simple piedra, ni una nube sobre ella, ni un solo día o la noche que lo sucede, y sobre todo, ni una humilde existencia, ni la existencia de nadie en la tierra. Advierto que los poetas siempre tendrán su trabajo mutilado. Bueno, eso para hablar un poco sobre lo que ella entiende como poesía, ¿no? El poeta que se sigue asombrando. Y es que el asombro, pienso que el asombro, esta facultad de ser de pronto niños, que nos interesamos por lo cotidiano, ¿no? De repente cuando vuela un avión, de repente un terremoto, un temblor, un fenómeno atmosférico, nos devuelven a esa gran incógnita que es la vida, y precisamente tenemos pues dentro de esta faceta más a los filósofos, ¿no? El filósofo es el que responde a esas grandes preguntas, pero el poeta de alguna forma, el artista de alguna forma del lenguaje, las vive, las palpa en su propia sensibilidad, en su propia música interna. Voy a empezar con la poesía de Wisława y vamos a empezar con este primer poema, que es Elegía turística, y dice lo siguiente, ¿no? Todo es mío y nada me pertenece. Nada pertenece a la memoria. Todo es mío mientras lo contemplo. Las diosas, apenas recordadas, corren el riesgo de perder sus cabezas. De la ciudad de Samokov solo queda la lluvia y nada más. Desde el Low Red hasta la Uña, París se entela. Del Boulevard Saint-Martin queda una escalinata que conduce a la difuminación. Y de los puentes de Leningrado, solo y con suerte 1,5. Pobre Uxalá, con ese trocito de su impotente catedral. Desdichado bailarín de Sofía, cuerpo sin rostro. Primero, su rostro sin ojos, después sus ojos sin pupilas, y las pupilas de un gato luego. El águila caucasiana sobrevuela un desfiladero reconstruido y el oro sin ley del sol y las piedras falsificadas. Todo es mío y nada me pertenece. Nada pertenece a la memoria. Todo es mío mientras lo contemplo. Esta hermosa frase que se repite, ¿no? Este verso que nos lleva pues a pensar en la propia contemplación de la cual hablaba hace un rato. Dice, todo es mío mientras lo contemplo. Nos pertenece lo que observamos mientras vivimos ese instante, hasta que ese instante se borra y aparece otro. Inagotables, inabarcables, peculiares por una hebra, por un grano de arena, una gota de agua, paisajes. Imposible ni de una brisa de retener una imagen completa. Hermosa frase, ¿no? Imposible, dice la poeta, ni de una brisna retener, o sea, ni de un viento retener una imagen completa, ¿no? Como es efímero incluso lo que vemos. Póngase a pensar qué podemos retener de lo que miramos diariamente. ¿Qué te acuerdas de lo que veías hace un año este mismo día? ¿Qué recordamos? Poco o casi nada. Un saludo y un adiós en una sola mirada. Y un solo movimiento del cuello para lo que sobra y lo que falta, ¿no? Es un poema existencial donde vemos esa reflexión
de lo que observamos y de lo que nos pertenece, ¿no? A veces lo que nos pertenece es fugaz, es material y es solamente un instante en el cual lo poseemos. Y la poesía de esta autora, entonces, es una poesía filosófica. Tiene un poema que por acá les voy a compartir, que le dedica al número pi, que es ya un número ya matemático. Vamos a ver cómo ella enfrenta el asombro de esta propia ciencia, ¿no? Y este poema se llama El Gran Número, y dice lo siguiente, ¿no? 4.000 millones de hombres en esta tierra, y mi imaginación sigue siendo la misma que era. No congenia con los grandes números. Todavía se emociona ante lo particular, revolotea en tinieblas como la luz de una linterna. Solo alumbra los rostros con los que tropieza y relega el resto a la invisibilidad, a lo impensado, a lo inconsolable. Ni el propio Dante lograría evitarlo. ¿Qué decir, pues, de quien no lo es, aunque las musas todas me asistan? Non omnis moriar, prematura aflicción, pero vivo, acaso entera, es suficiente, nunca lo ha sido, y ahora aún menos. Al elegir, rechazo. No existe otro método, pero cuando rechazo es más numeroso, más denso, más insistente que nunca. Esta parte me parece interesante, ¿no? Si se dan cuenta, la poesía de esta autora es una poesía que gana en la sabiduría de la reflexión filosófica y mental que hace. O sea, la poesía no se basa en la imagen bonita o la imagen sagrada, sino en la reflexión hasta lógica, racionalista del mundo. Y esta parte que dice es muy interesante, ¿no? Para subrayar, al elegir, rechazo. No existe otro método. O sea, esto creo que lo decía un filósofo, tú al elegir a una persona, rechazas a miles, ¿no? Por eso el amor, decía este filósofo, me parece Cizet, el amor es un imposible, ¿no? Elegimos a uno de millones de seres de una manera especial, de una manera cómplice. Y es un poco lo que nos dice la autora. Y luego dice, a costa de indecibles pérdidas, un poema, un suspiro, respondo a la llamada de mi vocación con un murmullo. No sabría decir cuánto callo. Qué hermoso, ¿no? No sabría decir cuánto. O sea, ella dice, al decir algo en un poema, calla diferentes temas, ¿no? Al decir un poema, no decimos miles de poemas. Y esos miles de poemas, ¿cuánto nos podrían iluminar? ¿Cuánto nos podrían alimentar el ser, lo interno? Luego dice, un ratón al pie de la montaña madre, la vida dura, unos signos trazados a una sobre la arena. Ni siquiera mis sueños están poblados como ese vido. Hay más soledad que gentío y alboroto. Hermoso, ¿no? Hay más soledad que gentío y alboroto. A veces se presenta alguien que murió hace mucho, la única mano mueve el pomo de la puerta. Mi casa vacía se reviste de anexos del eco, desde el umbral desciendo hacia un valle, silencioso, como abandonado, ya anacrónico. ¿De dónde surge ese espacio que hay en mí? No lo sé. Bueno, este poema es muy interesante, entonces, para ver la obra de esta autora, que es, como les cuento, premio Nobel. Yo recuerdo que hace tiempo leía sobre ella, y ella también en Polonia dirigía revistas, y ella, por ejemplo, recomendaba a los poetas jóvenes vivir más, ¿no? Decía, hay poetas que son buenos, pero no han vivido, ¿no? Y es que la poesía, como también lo decía Rilke, ¿no? Es una escuela de la vida, ¿no? Para hacer un poema hay que vivir mucho, hay que sufrir mucho, hay que amar mucho, conocer mucho, viajar, leer, y toda esa consecuencia de la existencia se termina, pues, sintetizando, atomizando, sin menoscabar su potencia en un poema, ¿no? Luego voy a leerles este poema que les contaba sobre Hitler, ¿no? Hitler, este personaje ya malévolo de las exageraciones totalitarias que dominó gran parte de la vida por las guerras y todo lo demás del siglo pasado, ¿no? Y esta poeta le dedica el siguiente poema, que se llama Primera fotografía de Hitler. Y, a ver, ahora se los voy a leer. Y dice lo siguiente, ¿no? Primera fotografía de Hitler. ¿Quién es este roro en pañales? Vaya, es Adolfito, el hijo de los señores Hitler. Miren cómo hace de Hitler un niño, ¿no? Siempre pensamos en Hitler como el hombre malo que ya de por sí es, y todos recordamos, pero ella evoca su infancia. Ahora, ¿con qué motivo? La vamos a ver. Llegará a ser doctor en Derecho,
tenor de la ópera en Viena, ¿de quién es esa manita y esa orejona y el ojito y la naricilla? ¿De quién es la pancita llena de leche? Aún no se sabe. ¿De un impresor? ¿Un médico? ¿Un comerciante o un cura? ¿A dónde llegarán esas piernecitas tan graciosas? ¿A dónde? ¿Al jardín, a la escuela, a la oficina, al matrimonio? ¿Quizá con la hija del alcalde? Nene, angelito, rey de la casa, solete, cuando vino al mundo hace ahora un año, no faltaron señales en la tierra y en el cielo. Sol primaveral, geranios en las ventanas, música de organillo en el patio de casa, un buen augurio envuelto en papel rosado, un sueño profético de la madre antes del parto. Ver una paloma en sueños, albricias, cogerla con la mano, el huésped tan esperado está al llegar. Tac, tac. ¿Quién es? El corazón de Adolfito. Babero, chupete, pañal, sonajero, el crío, gracias a Dios, y toquemos madera. Está sano, un gatito en su cestita. Se parece a sus padres y a los niños de todos los álbumes familiares. No, ahora nada de berrinches, ¿eh? Debajo de esta tela negra el fotógrafo hace clic. Estudio Klinger, Gravens Stranse Brauner. Y Braunen es un pueblo pequeño pero digno, establecimientos de confianza, bonachones vecinos, olor a bizcocho y a jabón de Saín. No se oye aullar a los perros ni a los pasos del destino. El profesor de historia se afloja el cuello y bosteza sobre los cuadernos. Miren cómo retrata la infancia. ¿Quién se imaginará, pues, no? ¿Quién se puede imaginar que aquel niño que uno ve, que uno observa, puede tener un futuro tan importante, para bien o mal, en la historia de nuestra humanidad, ¿no? Y lo que hace esta poeta es mostrarnos ese otro lado que puede ser también un ser humano, ¿no? Hay un autor cubano, me parece, que habla también de ello, ¿no? Pero habla de otro autor, de otro personaje histórico que es Trotsky, ¿no? Que es Trotsky. Padura, me parece. Entonces, la poesía de Wisława es una poesía que gana en las pequeñas anécdotas dedicados pues a observar la propia modernidad. Y aquí hay otro poema que seleccioné para esta noche, que es Fin y Principio. Y es un poema que justamente tiene que ver con lo que vengo contándoles sobre la guerra. Y dice lo siguiente: fin y principio. Después de cada guerra, alguien tiene que hacer la limpieza. Un mínimo orden no se hará solo. Alguien tiene que apartar los escombros de los caminos para que puedan pasar carros llenos de cadáveres. Alguien tiene que hundirse en el fango y en la ceniza, en los muelles de los sofás y en las esquirlas de vidrio y en los trapos ensangrentados. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar la pared. Alguien debe poner cristales en las ventanas y colocar la puerta de los goznes. Es una labor nada fotogénica y requiere años. Las cámaras ya se han ido a otra guerra. Otra vez puentes, de nuevo estaciones. Las mangas se deshilacharán a fuerza de remangarse. Alguien, escoba en mano, recuerda aún cómo era todo. Alguien escucha y asiente con la cabeza que no le arrancaron, pero pronto, muy cerca, empiezan a pulular quienes lo encuentran aburrido. Alguien todavía a veces, de debajo de una mata desentierra argumentos oxidados y los arroja al montón de desechos. Quienes saben la trama de la historia tienen que ceder a quienes apenas la conocen, y menos que apenas e incluso casi nada. En la hierba que ha crecido, sobre causas y efectos, alguien debe tumbarse con una espiga entre los dientes para contemplar las nubes. Miren ustedes esta imagen, ¿no?, de la guerra, esta imagen de la reconstrucción fuera de la guerra que vendría a ser pues este poema, ¿no? Como les digo, entonces, esta autora es bastante, de alguna forma, curiosa con lo mínimo. Es una autora que nos enseña a mirar, a observar lo pequeño, a observar en lo pequeño, observar lo trascendente. Es decir, la poesía de Wisława Szymborska es una poesía inteligente, es una poesía fina, que además está muy conectada con su propia historia, con la historia del siglo pasado, una historia llena de guerras, una historia llena de desmanes humanos. ¿Cuántas vidas perdidas en la guerra? ¿Cuántas vidas perdidas en todos esos enfrentamientos?
Pero también su poesía es una poesía que conversa con lo cotidiano. Por ejemplo, en este poema que es Elogio de la Hermana, que a mí me agrada ya que nos muestra esa cotidianidad, ¿no? A veces dicen que los poetas o los que escriben, los que amamos la literatura, somos un poco esas ovejas negras que estamos metidos en nuestros mundos y que no compartimos con la familia a veces esos ritos. Este poema simboliza eso. Este poema representa esa vida doble que tienen a veces los escritores con su propio mundo creativo y con la realidad que los rodea, ¿no? Y este poema se llama Elogio de la Hermana y dice: mi hermana no escribe poemas y probablemente ella nunca se pondrá a escribir poemas. Lo heredó de nuestra madre, que no escribía poemas, y de nuestro padre, que tampoco escribía poemas. Bajo el techo de mi hermana me siento segura. El marido de mi hermana por nada del mundo escribirá poemas, y, aunque mis palabras suenen a texto de Adán Macedonsky es un dibujante y un autor, en mi familia nadie escribe poemas. Los cajones de mi hermana no guardan viejos poemas. En su bolso no hay poemas recién escritos. Y cuando mi hermana me invita a comer, sé que no lo hace con intención de leerme poemas. Mis sopas son deliciosas y carecen de ocultos significados. Y el café no se derrama sobre los manuscritos. En muchas familias nadie escribe poemas, pero si uno de sus miembros empieza, suele sembrar el contagio. A veces la poesía cae en cascada sobre las generaciones y origina remolinos capaces de engullir sentimientos familiares. Mi hermana practica una prosa oral muy aceptable y su obra literaria se reduce a las postales turísticas con un texto que cada año repite la misma promesa: cuando vuelva contará todo, todito. Y aquí vemos pues esa cotidianidad también que tiene la poesía, esa forma también de observar la propia experiencia, la propia vida y la propia cotidianidad, ¿no? Como les contaba al inicio, Pablo Guevara dice que Populibros fue una de las experiencias que hizo que los libros sean cotidianos en las casas, ¿no? A veces también puede ser que esa distancia sea porque no tenemos a veces contacto con las librerías, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar ahora, ¿cuántas librerías hay en cada distrito de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro continente? ¿Cuántas librerías, cuántas bibliotecas o cuántos lugares donde uno pueda ir a escuchar de repente un viernes poesía? Entonces, esa falta también hace que sea pues marginal un poco, pero que no por eso sea pues algo que no se realiza, ¿no? Es un acto que tiene muchos seguidores, pero que poco a poco va a ir tomando mayor público y mayor espacio. Y bueno, no puedo terminar la poesía de Wisława leyéndoles un último poema que les comparto de esta autora. Este libro que les estoy leyendo es una antología que pueden encontrar por internet, se llama Paisaje con grano de arena. Yo me lo descargué hace bastantes años y está en la biblioteca El Calamar te vigila. Y este es el último poema que les voy a compartir de esta autora, se llama Bajo un solo lucero, y que me encanta. Es un poema que es como una confesión. Miren ustedes el tono que a veces tiene la poesía de esta autora, un tono confesional, pero que no cae en la anécdota, ¿no? Que supera la anécdota y nos habla del tiempo, nos habla de la familia, de la guerra, de temas más atemporales, ¿no? La familia, el tiempo, las relaciones, la multiplicidad de interpretaciones de la realidad, etc. Y este poema se llama Bajo un solo lucero. Dice: pido perdón al azar por llamarlo necesidad. Pido perdón a la necesidad por si me equivoco. Que no se enoje la suerte por apropiármela. Que no me reprochen los muertos la palidez de mis recuerdos. Pido perdón al tiempo por la multiplicidad del mundo desapercibida por segundo. Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo el primero. Miren este verso que hermoso, ¿no? O sea, de alguna forma ella se está disculpando, se disculpa con lo que ha amado, se disculpa con lo que ha querido, se disculpa con lo que no puede de alguna forma querer al elegir. Se disculpa con ese viejo amor, ¿no? Pido perdón a mi viejo amor por ser el nuevo el primero, porque el nuevo amor para ella va a ser siempre el más importante, ¿no? Disculpad, guerras lejanas, las flores que hay en mi casa. Disculpad, heridas abiertas que me pincha un dedo. O sea, esta parte me recuerda lo que les decía sobre cómo hacemos poesía, cómo pensamos la poesía en épocas de crisis, ¿no? Ella viene de una época donde existieron guerras crueles que llevaron a mucha gente a campos de concentración, a muertes infaustas, a cruentas realidades. Y ella dice, ¿no? Pide disculpas a las guerras lejanas por tener flores en su casa, ¿no?
Y esto me recuerda, por ejemplo, lo que decía Pablo Neruda sobre el derecho a la alegría, ¿no? Que hay que defender ese derecho. Creo que también lo dice Mario Benedetti después, ¿no? Y luego dice: pido perdón a quienes claman desde el abismo por mis discos de Minué. Pido perdón a la gente de las estaciones por mi sueño de madrugada. Excúsame, esperanza acosada, por reír de vez en cuando. Excúsame, desiertos, por no acudir corriendo con una cuchara de agua. Y tú, halcón, el mismo desde hace años y en la misma jaula, con la mirada fija siempre en el mismo punto, absuélveme aunque seas un pájaro disecado. Pido perdón al árbol por las 4 patas de la mesa. Pido perdón a las grandes preguntas por las nimias respuestas. Qué hermoso está esta idea, ¿no? Pido perdón a las grandes preguntas. ¿Cuáles serán las grandes preguntas, amigos? De repente, la pregunta: ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿No? Preguntas filosóficas. Como les digo, la poesía de Wisława es una poesía filosófica, ¿no? Pero que no tiene el lenguaje de la filosofía. Cuando tú lees a Kant, cuando tú lees a Hegel, cuando tú lees a Schopenhauer, cuando lees a Heidegger, cuando lees a Zizek, más contemporáneo, vas a leer que la filosofía maneja un lenguaje, un discurso más denso, más pensativo, más racionalista, más sistemático. En cambio, la poesía maneja un lenguaje más emocionado, un lenguaje más sensible. Y luego dice: verdad, no te fijes demasiado en mí, seriedad, sé conmigo magnánima. Resiste, misterio del ser, sí, deshilacho tu traje. No me asustes, alma, de tenerte poco. Pido perdón a todos por no poder estar en todas partes. Pido perdón a todos por no saber ser cada uno y cada una. Sé que nada me justificará mientras viva, porque yo misma soy mi propio obstáculo. No te ofendas conmigo, lenguaje, por tomar en préstamo palabras patéticas y esforzarme luego para que parezcan ligeras. Es como un poema, pienso, donde ella se libera de muchas culpas que uno guarda, ¿no? ¿Cómo podemos ser felices si en el mundo y la vida es un gran drama para muchos? ¿Cómo podemos olvidar el primer amor cuando amamos al primer amor? ¿Cómo podemos reírnos frente a la verdad de la vida, que a veces puede ser oscura? Ella hace una especie de recordatorio que la vida también puede ser un instante de alegría, un instante también de libertad, de liberación, de esos grandes pensamientos que a veces no nos permiten, pues, respirar. Con estos poemas termino este homenaje que le hago a la poeta Wisława Szymborska, que es un nombre muy raro y complicado de pronunciar, porque cuando lo vean tiene una S y una Z, ¿no? Y una Y, Szymborska, el libro Paisaje con grano de arena. Y no quiero terminar esta tercera sesión, compartiéndoles algo que vengo trabajando de manera individual. Como ustedes saben, también soy autor de algunos poemarios, vengo escribiendo poesía hace tiempo y también narrativa, y quiero compartirles mis últimas publicaciones para que se enteren. Por acá, por ejemplo, traje mi obra Arder. Si desean, esta obra también está ya en venta en todas partes, y mi obra Semillas Cósmicas, que justamente quedó entre las menciones honrosas del Premio Poeta Joven del Perú el año pasado, ¿no? La acabo de sacar. Y bueno, invito a todos mis lectores, amigos, los que todavía no han conseguido un ejemplar, que lo consigan. Y saludar a todos los que siguen mi programa en Lenguaje Perú. También estamos por ahí activando más ideas sobre la literatura. Y quiero terminar simplemente pensando esto para todos y de manera y compartirles esta idea, ¿no? La poesía, el arte, debe ser también un acto que debemos estudiar, ¿no? Debemos acabar con lo facilista de este arte. Hay que buscar siempre innovar, hay que buscar siempre educarnos, hay que buscar siempre elevar la cultura. En ese sentido, este programa Poetizando y los que vengo activando sirven para una mayor comprensión y un mayor diálogo para nuestra propia creatividad y nuestro propio aprendizaje de la poesía. Yo no creo, y acá termino, que existan escuelas para crear. Yo creo que los que hacen arte y los que les gusta este mundo tienen cierta sensibilidad que pueden traducir, ¿no? Es como lo que decía Valdelomar, que él se sentía hijo y traductor de la naturaleza, ¿no? Hijo y traductor de la naturaleza. Yo creo que cada artista, cada poeta, pintor, etcétera, traduce desde su sensibilidad esas esencias. Y lo que podemos hacer tal vez no es aprender a poetizar, pero sí podemos comprender cómo otros han poetizado e influenciarnos y lograr nuestra propia voz o lograr nuestra propia creatividad y seguir
animando a seguir insistiendo en que sea más público, en que haya más apoyo cultural de parte de otros entes y que la cultura siga pues su propio camino. Me despido entonces con este mensaje que simplemente busca seguir dialogando. Hay que reflexionar el arte, hay que reflexionar la poesía. Eso es poetizar, eso es poetizando. Lima Gris TV, un canal diferente.